Buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a defender el trabajo final de la materia base de datos del profesor Marco Fernández y voy a arrancar hablándole de los 4 tipos de base de datos. Yo elegí el tema para hacer el video parodia de los tipos de base de datos y voy a arrancar hablándole de los 4 tipos de base de datos. Una de las bases de datos es la base de datos tradicional, la base de datos relacional, la base de datos jerárquica y la última base de datos es la de redes. Voy después a hacerle y explicarle el video parodia de los tipos de base de datos. Soy Ramiro Sebasco y voy a hacer el video parodia de la materia base de datos y voy a arrancar a hablar de 4 tipos de base de datos. Tenemos la base de datos relacional, la base de datos tradicional y la base de datos jerárquica. Bueno, voy a arrancar a describir, y la última base de datos de redes. Bueno, como repito, soy Ramiro Sebasco y voy a hacer el video parodia relacionado a las bases de datos. Bueno, la materia base de datos es del profesor Marco Fernández y bueno, vuelvo a repetir, le voy a hacer el video parodia y voy a arrancar a hablar de los 4 tipos de base de datos. Bueno, voy a arrancar hablándole de la base de datos relacional. Bueno, lo que tiene la base de datos relacional es una base de datos que está compuesta por celdas. Es como una tabla que tiene celdas y columnas. Lo que tiene la base de datos relacional es una base de datos que va relacionando los datos en forma de celdas y columnas. En esas celdas y columnas va poniendo nombre, apellido, dirección, teléfono. Tiene eso la base de datos relacional. Y lo que tiene la base de datos jerárquica es una base de datos que está es una base de datos jerárquica que almacena la información en una estructura jerárquica. Lo que tiene la base de datos que está registrada en forma de árbol. También la información al pasar y al almacenarse en una estructura jerárquica y también transformada en forma de árbol, lo que tiene que la primera información que pasa por la base de datos es lo que tiene que supongamos, por ser base de datos en forma de árbol, primera información pasaría el nombre, apellido, dirección y teléfonos, y ahí va formando el árbol. La base de datos de árbol viene a ser jerárquica, que está formada de árbol. Y voy a pasarla a describir a la base de datos, como le repito, la base de datos tradicional. Lo que tiene la base de datos tradicional es una base de datos que está compuesta por campos y registros. En los campos y registros ahí irían los datos personales, como sería teléfono, dirección, documento. Todo eso va formando va tomando bien a ser el registro de la base de datos tradicional. Lo que tiene también la base de datos tradicional también tiene una forma de archivos, que en esa forma de archivos es donde va también tomando los registros, que esos archivos son donde están los registros. Serían los registros de la información, que sería la información que es por donde se transmite. Va buscando cada archivo y va formando la base de datos jerárquica. En esa base de datos tradicional. Lo que tiene la base de datos tradicional es esa base de datos, como le repito, está organizada por campos y registros de archivos. Un campo es una pieza única que a donde va formando los registros. También tiene un sistema de campos que
que es por donde la base va buscando y va registrando, supongamos, un registro de un supermercado, una base de datos de supermercado, ahí a donde está la base de datos de tradicional. A comparación de la base de datos tradicional, a comparación de la base de datos relacional y la jerárquica, lo que tiene la relacional está compuesta por celdas y filas y columnas. En esas celdas y filas y columnas es por donde va pasando la información, es por donde se distribuye la información. Relacionado a la tradicional, está organizada por campos y registros de archivos. Ahí va sacando los datos por los campos y registros de archivos, es a donde va sacando los datos, y la información sería de un supermercado, kiosco, negocio, hospital. Lo que tiene la base de datos tradicional es más utilizada, sería por un supermercado, kiosco, negocio o hospital, porque es una base de datos muy fácil de poder registrar. Relacionado a la base de datos en redes, es una base de datos que también está ubicada por cada redes sociales, viene a ser como Facebook, Twitter. Cada red va registrando su propio nombre de usuario cuando se registra. En Facebook, supongamos que es una red social, es a donde va y te registras, y es por donde los datos quedan registrados. Supongamos, pones tu número de documento, tu teléfono, tu dirección, y ahí es donde queda registrado. Y por eso, entre medio de, por ser tipo de base de datos de red, va poniendo los registros y va transmitiéndolo entre medio de las mismas redes. Vos tenés la red de Facebook, y es por donde va transmitiendo, viene a ser los registros. Soy Ramiro Sebasco, y voy a hacer el video parodia de la materia. Hola, buenas tardes, soy Ramiro Sebasco y voy a hablar del tipo de base de datos de red. La base de datos de red. Bueno, lo que tiene la base de datos de red está formada por una serie de registros, los cuales están entrelazados entre sí, creando una red. Los registros de la base de datos de red, los registros de la base de datos de red son parecidos a una base de datos como la de árbol, como sería la base de datos jerárquica, que está formada por como un árbol, está formada la base de datos jerárquica. También lo que tiene la base de datos de redes es para la base de datos de redes o la base de datos jerárquica. Está formada de árbol, tiene varios de red y puede repetir los nodos, que en la base de datos de jerárquica no se puede repetir los nodos en comparación de una base de datos de red. Lo que tiene la base de datos de red es que está formada por registros cuales están entrelazados entre sí, creando una red. Entre los registros irían los nombres, el apellido, el domicilio, el teléfono. Así estaría formada la base de datos de red. Que la base de datos de red, al ser una base de datos que sería por una base de datos, sería la de red.